tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Les saluda como cada semana Guillermo Romo, transmitiendo por nuestro canal de YouTube Equilibrio de Poder Podcast y por Facebook, en nuestro perfil Equilibrio de Poder. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, muy interesante, perspectivas sobre Rusia, parte 2, con un invitado muy especial, a quien aprovecho de una vez para darle la bienvenida. Se trata del doctor Rafael Contreras Luna, director y fundador del Foro Ruso-Mexicano, quien es además académico en el Departamento de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Investigación de Samara y de la Escuela Superior de Medios de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Politécnica Pedro el Grande de San Petersburgo. Así que le doy la bienvenida, Rafael. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. No, y muchas gracias a ustedes por la invitación otra vez. Creo que quedaron muchos temas pendientes hace como medio año. Aparte ya han cambiado las cosas y bueno, muchas gracias y saludos desde San Petersburgo. Buenas tardes por allí, es por allá. Así es. Y bueno, también le doy la bienvenida a mis colegas Gustavo Gallegos y Diego Rodríguez. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Memo? Gustavo, Rafael, un gusto tenerte acá otra vez. Saludos. Hola a todos, otra vez. Hola, mucho gusto y a darle a este programa de tema interesante. Así es, lo planeamos con mucha emoción. Y bueno, como bien dijiste ahorita, Rafael, quedaron muchos temas pendientes. Fue un programa el pasado muy extenso. Incluso pudimos ver que te cayó la salida del sol, el amanecer ahí desde tu ventana. Y pues bueno, también es uno de los programas que más audiencia han tenido con nosotros, tanto en YouTube como en Spotify y en Facebook. Y uno de los temas pendientes que quedó sobre el acontecer político en Rusia fue todo lo que gira en torno al líder opositor Alexei Navalny, ¿no? Que si bien últimamente han pasado muchas cosas en cuanto a eso, pero pues para darnos un contexto, quisiéramos regresar al origen de esta figura que adquiere relevancia internacional después de un supuesto envenenamiento que sufre en el mes de agosto pasado, ¿no? Pero antes de eso, ¿cuál es el origen de esta figura, Rafael? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, pues mira, sí, lo que pasó cuando platicamos la vez pasada, Navalny todavía estaba en Berlín, había sido supuestamente envenenado, como dijeron, y bueno, como que la cosa se había calmado, ¿no? Entonces ahora obviamente tomó más notoriedad por su regreso a Rusia, pero bueno, los orígenes, digo, yo creo que hasta 2013 más o menos no era un personaje importante, ¿no? Entonces, digamos que él entra a un partido que se llama Yablaka en 2007, que es como el Partido Socialdemócrata, es el que se puede decir ahora que es el único partido de oposición, fue fundado por Yavlinsky, que es como socialdemocracia, que representa un poco lo que representó Gorbachev en su época, ¿no? Como una socialdemocracia más al estilo de Europa. Y entonces él entra a ese partido y como el año lo corren, ¿no? Y bueno, lo que pasó fue que lo acusaron de tener ciertas visiones nacionalistas. Entonces, de aquí tenemos ya un personaje que no se adecua a los estereotipos del típico opositor pro-occidental, pro-democracia, pro-Europa y anti-Rusia. No, él también es un estilo un poco nacionalista, ¿no? Entonces, eso pasa en 2007 y entonces lo que él hace es irse por su lado y funda lo que se llama el Fondo en contra de la Corrupción, que es el que saca videos y es el que critica la corrupción de las élites rusas. ¿Y qué pasa? En 2011, 2012, no sé si se acuerdan, cuando venía el cambio de poder, estuvo Medvedev de 2008 a 2012. Así entonces, sí, hubo protestas en Rusia, que es cuando Putin decide regresar, ¿no? Que se supone que, bueno, no estaba la duda si se quedaba o si dejaba a otra persona. Y entonces él decide quedarse, entonces hay protestas masivas, ¿no? Que fueron las primeras en la Rusia postsoviética, ¿no? Eso lo que hay que remarcar, fueron las primeras. Fueron protestas masivas, entonces él junto con otros... Pero, Rafael, perdóname la interrupción, ¿son protestas fomentadas por él, impulsadas por él en contra del gobierno? No, es justamente lo que iba a entrar. Él era un opositor más, ¿no? Había un grupo, por ejemplo, también Boris Nemtsov, que fue el que mataron hace como 5 años cerca del Kremlin. Entonces era un grupo
de opositor donde él estaba. Entonces, él no era el principal, él era como parte de un grupo que es el que sale a las calles a protestar por la decisión de Putin de regresar. Pero esas protestas simplemente eran no realmente en contra del gobierno de Putin, no se atrevían todavía, ¿no?, a decir fuera o que no venga, simplemente eran para reclamar espacios en el gobierno. Entonces, Putin regresa como presidente en 2012 y entonces él toma notoriedad en 2013. Él lo meten a la cárcel un poco, el primer juicio, que todavía sigue porque lo meten a la cárcel, empezó en 2013, ¿no? Un caso con Yves Rocher, un caso muy oscuro, que realmente son muchos tecnicismos, que bueno, al final le encontraron un tecnicismo ahí para acusarlo, ¿no? Pero entonces él lo que hace es, lo meten a la cárcel, pero luego el mismo gobierno decide que le puede ser útil, y entonces lo dejan salir de la cárcel y lo dejan postularse como candidato a la alcaldía de Moscú, ¿no? Entonces, en 2013 él se postula como candidato, y seguramente en el Kremlin pensaban que él iba a tener, no sé, 5%, 6%, ¿no? El alcalde Sobyanin, que es el que sigue, es una persona con mucho poder, con muchas prioridades y con un gran lugar en el círculo de Putin. Entonces empiezan las elecciones y él en solo 2 meses sube como del 5% hasta casi un 30%, ¿no? Entonces quedan las elecciones con el alcalde de Moscú con 50 y Navalny con 30. Entonces ahí es donde se dan cuenta en el gobierno que realmente esta persona puede subir mucho. Y ahí es cuando agarra notoriedad, ¿no? Y entonces ahí es cuando se decide que él ya no lo van a dejar participar en el juego político ruso, ¿no? Y desde ahí lo que él ha sido es un outsider, ¿no? Lo que se llama. Entonces desde ahí Navalny es un outsider que ha estado en internet, que ha estado organizando ciertos movimientos, pero que nunca ya lo han dejado participar de forma tradicional, digamos, ¿no? Tradicional, ¿no? Entonces, esos son los orígenes, ¿no? Y bueno, pero y cuando toma notoriedad es en 2018, que él trata de postularse a la presidencia, no lo dejan, y lo que él hace es como, hace poco yo pensaba, y bueno, un poco nosotros tenemos esa historia de López Obrador, ¿no? Que no lo dejaron y se fue a recorrer el país. Bueno, aquí, siendo personajes totalmente diferentes, pero hizo un poco lo mismo. Entonces, en 2018 no lo dejan participar y fue el único que decide hacer mítines políticos y a recorrer realmente el país, ¿no? Los otros candidatos, 2, 3 ciudades, 4 ciudades, Putin ni siquiera fue a ningún lado, ni siquiera dio un programa, simplemente nada, ¿no? Entonces, y Rafa, una duda, de 2013 a 2018, ¿cómo se mantiene vigente? Entonces lo que crea es con sus programas de YouTube, ¿no? Entonces empieza con programas de YouTube y sobre todo con estos videos en contra de la corrupción, donde tiene mucho conocimiento es en 2017, donde publica un video de corrupción del ese entonces primer ministro Medvedev, ¿no? Medvedev es un personaje que no lo quieren en Rusia, ya lo hemos platicado la vez pasada. Que era muy popular, ¿no? Y ha ido decayendo gradualmente y drásticamente. Sí, fue popular cuando fue un poco presidente, ¿no? Esa era como una imagen un poco nueva, de una Rusia más nueva, pero se vio que no, que es como todavía peor, ¿no? Entonces, Medvedev sacan un video en 2017 sobre la corrupción de Medvedev, que tiene casas en el extranjero, una corrupción totalmente sin escrúpulos. Y entonces ahí es cuando sale a la gente a protestar otra vez solamente por ese video y es cuando ya toma notoriedad. Y de ahí para acá es cuando, siempre que pasa algo en Rusia, Navalny comenta eso en su canal de YouTube, ¿no? Entonces es como se mantiene vigente, sacando esos videos que son investigaciones realmente periodísticas bien hechas, ¿no? Y que es las únicas investigaciones que se llevan a cabo en Rusia, ¿no? Entonces, esto que mencionas podría ser entonces el parteaguas de que se le toma toda opinión que emite en cuenta y en Rusia, o sea, que mueve, porque incluso cuando se resultó esto que más bien lo del envenenamiento, su equipo estaba realizando una investigación, ¿no? Y son los que pues se mueven para poderle dar la atención que requirió para salvarle la vida. Entonces, más bien esto que mencionas, mi pregunta es si es el parteaguas para que su opinión sea así como predicamento en Rusia.
Sí, Oye, exacto, ¿no? Rafa, Y sobre un todo, poquito para juntar, ¿nos podrías dar para tener un poco la idea cuánta gente o qué porcentaje de la población tiene acceso al Internet, a YouTube, a poder seguir lo que comenta y lo que denunciaba Navalny? es que eso, bueno, ese es otro tema, ¿no? Aquí en Rusia, ¿no? Rusia es un país donde mucha gente se informa primeramente por la televisión. Entonces, a veces yo tratando de hacer una analogía, tal vez sea el México de los 70 con Jacobo Zabludovsky, ¿no? Entonces, la televisión realmente es pura propaganda, y entonces él se mantiene a través del Internet. Pero la gente de 40, 50, 60 años prácticamente no se informa a través del Internet, ¿no? Entonces, realmente él está todavía bastante limitado en el sentido de que la mayoría de la gente en Rusia se sigue informando a través de la televisión y la televisión sigue siendo un instrumento de vil propaganda, ¿no? Y entonces, él le habla a las nuevas generaciones. Sí, y entonces es cuando ahorita vemos una brecha generacional, ¿no? Y luego ponemos, entonces, aquí en Rusia podemos tener una brecha generacional entre la generación de Putin, de esa vieja Unión Soviética, Guerra Fría, la generación de Navalny, de los 90, como de la perestroika, y la nueva generación que ya nació con Putin, ¿no? Entonces, si nosotros vemos ahora, todas las nuevas generaciones o la gente que salieron a votar no han visto otra persona de presidente más que Putin, ¿no? Y en las elecciones de 2024, cuando Putin se pueda volver a reelegir, la gente menor a 30 años no recordará tener otro presidente que no sea Putin, ¿no? Entonces, aquí vemos esa brecha generacional y por eso está tan limitado, ¿no? Porque aquí mucha gente todavía se informa a través de la televisión. Y entonces, la cuestión aquí es que él toma sobre todo notoriedad, digamos, del periodo 2013 a 2018, él se consolida por parte porque muere Nemtsov, porque otros líderes de oposición no resaltan, y él se consolida como casi el líder único de oposición. Pero todavía no se le tomaba mucho en cuenta, ¿no? Se le tomaba como un outsider que no había hacerle caso, ¿no? Entonces, esa era como la posición del gobierno. Y si ustedes ven, por ejemplo, desde 2013 hasta 2020, Putin nunca ha mencionado a Navalny por su nombre, excepto en una ocasión. Todos los demás, por ejemplo, cuando le preguntan, ¿y qué piensa de Navalny? Él siempre se refiere como al paciente de Berlín, como a este individuo, o blogger, ¿no? Pero nunca le dicen por su nombre, sí. Entonces nunca pronuncia su nombre. Incluso llegó a decir que respecto al presunto envenenamiento, pues que si hubieran querido matarlo, lo hubieran hecho, ¿no? Sí, ¿no? Y es lo que se criticó aquí, ¿no? En lugar de decir, no, somos un país normal que no envenena gente, dice, no, si hubiéramos querido lo envenenamos, ¿no? Entonces, y cuando le pregunta, igual dice, ¿no? Porque yo me he fijado mucho en ruso cómo se refieren a Navalny, e incluso el vocero presidencial se refiere como al dichoso paciente inglés, a la figura de la que usted habla, todo un eufemismo para referirse a él, ¿no? ¿Y cuándo fue la única vez que lo mencionó? Creo que fue en 2013, en un foro de San Petersburgo, hace mucho, ¿no? Pero a partir de ahí es como por ley, no mencionar su nombre. Y lo que pasó fue que... No se trata entonces de una figura nueva, ¿no? Tiene por lo menos 10, 12 años en el escenario público, como mencionas. Yo tenía la idea que era un periodista, ya pues investigando para esto dimos cuenta pues que no, es más bien militante político a tiempo parcial, pero sobre todo bloguero, ¿no? Y sí, aquí ¿no? te pregunto... Y al final es como realmente figura de oposición, ¿no? Y lo que pasa es que él era como la voz de la oposición, pero lo que hacían era que en las esferas del gobierno simplemente lo ignoraban, ¿no? Entonces, si él decía algo, en la tele no se mencionaba, como si no existiera. Y lo que pasó ahora es que ya empezaron a hablar de él, ¿no? Que fue con lo que pasó después de las elecciones en 2018 y ahora con el envenenamiento, ¿no? Y se vale decir entonces que es la única figura opositora que ha adquirido prominencia durante estos 20 años de, digamos, presidencia de Putin. ¿Es el único opositor que ha tenido esa importancia? Bueno, es que obviamente en los primeros, antes de 2008, había otros opositores, ¿no? Entonces, lo que hay es que Putin ha consolidado su poder y un poder de las élites alrededor de él, ¿no? Entonces, esas élites se han cerrado, y yo creo que en estas fechas sí, es como el único opositor. Ahora lo que tenemos, por ejemplo, en la Duma, que es el Congreso ruso,
tenemos 4 partidos que están en la Duma, que es el Rusia Unida, que es el de Putin, Medvedev, el de PER, que es como un extraño nacionalismo de Zhirinovsky, los comunistas, que son como unos comunistas conservadores, un híbrido muy raro, que tampoco son, y el partido Rusia Justa, ¿no? Entonces, antes, las últimas elecciones de la Duma de 2016, todavía había oposición y otros partidos todavía estaban en la Duma que eran oposición. Pero en las elecciones de 2016, solamente quedaron estos 4 partidos que son como figuras de oposición, pero que no son realmente de oposición, ¿no? Que se usan para simular cierta oposición. ¿Y a qué viene todo esto? Y todo lo de Navalny, que este septiembre va a haber elecciones en la Duma, en Rusia. Se renueva toda la Duma. Y esta va a ser la Duma con la que se va a vivir la transición de poder en 2024. Entonces, por eso, en este contexto de Navalny, ha sido tan importante irse con todo, porque esta Duma, las elecciones que vienen, es la que va a estar en trabajo cuando sea la transición de poder en 2024. Que se quede Putin, no se quede lo que sea, va a ser compleja, ¿no? Muy compleja. Rumbo a estas elecciones para la Duma, ¿hay un partido político que esté impulsando a Navalny o cómo es que, digamos, su movimiento, sus seguidores podrían colocarse ahí en el Congreso? Entonces sí, lo que ahora utilizó es, y justamente que es cuando lo envenenaron, lo que él hizo a partir de 2018 es, como no lo dejaron, esta figura del smart vote, ¿no? Les llaman así. Entonces, tratar de irse a las regiones y decir, bueno, no, ahora sí que no en todos los partidos la gente es igual, ¿no? Entonces, si es de las regiones, no sé, donde lo envenenaron en Tomsk, ¿no? Se fue a Tomsk, había elecciones, entonces él fue a apoyar a un candidato de cierto partido que realmente era independiente. Entonces, elegir candidatos de diferentes partidos en diferentes regiones con el objetivo de que entren a la Duma y que haya cierta... O sea, está buscando provocar división en el gobierno de Putin, más allá de encabezar un movimiento político particular. Sí, no, o sea, como una idea no encabeza, sí, porque no tiene, o sea, lo que mucho se le critica es que no tiene un programa, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer con la economía? ¿Qué va a hacer con Crimea? Bueno, algunas cosas las ha dicho, pero en general no tiene un programa, que es lo que se critica. Pero el problema es que, pues, ¿cómo va a tener un programa si no lo deja, no? Entonces es como, lo que él batalla es que por lo menos se le den entrada a cierta oposición en Rusia, ¿no? Que haya algún tipo de elecciones válidas. Entonces, cuando lo envenenan, él está en Tomsk promoviendo ese smart vote. Claro. Gustavo. Está congelado. Bueno, tengo otro par de preguntas, Rafael, sobre la figura de Navalny, que es en cuanto a los críticos hacia su persona, porque mencionan que simpatiza con movimientos e ideas de la ultraderecha, que ha tenido comentarios ultranacionalistas, xenófobos, racistas, y otra que muchos se preguntan cómo se financia todas estas producciones e investigaciones periodísticas que todos dicen que son muy profesionales, si es una persona, pues no sé, no es un asalariado, vamos, ¿de dónde se financia y qué hay sobre sus filiaciones políticas? Sí, bueno, con los críticos sí, hay mucha crítica, ¿no? Entonces, lo que pasaba antes era que sí, Navalny era la única voz, la voz principal de la oposición, pero a muchos en la oposición no les gustaba, sobre todo la gente de socialdemocracia, porque decían, no, él no representa realmente una socialdemocracia. Pero lo que se causó con su envenenamiento y ahora que lo encarcelan, es eso, que la oposición, aunque no hubiera estado de acuerdo con él, sí se indigna por lo que le acaban de hacer, ¿no? Entonces gana el respeto de toda la oposición, y gente que antes no lo apoyaba lo apoya. Entonces lo que hizo el gobierno de Putin fue que toda la oposición se ciñera en torno de la figura de Navalny, y entonces que fuera, si antes había dudas, lo que hicieron con eso es que ahora es la figura política en Rusia número 2 después de Putin, ¿no? Es lo que se hizo con este envenenamiento y con encarcelarlo. Entonces, él generó muchas simpatías, y yo he visto muchos especialistas que no simpatizaban con él, pero lo que dicen, bueno, lo realmente es loable lo que ha hecho, cómo ha regresado, y por tratar de buscar, y cualquier persona que apoye ciertas ideas democráticas no puede sino apoyarlo en su petición de que en Rusia haya alguna democracia, ¿no?
y sobre todo con esta respuesta del gobierno. Y lo otro que tú decías como de su organización, lo que pasa es que él tiene como ya unos 5 años, ¿no? En estas organizaciones. Entonces, sí ha logrado colocar todo, un equipo por casi toda Rusia, ¿no? Ahora sí con cuentagotas. Por eso yo a veces lo comparo un poco con lo que pasó con tal vez López Obrador, con cierta distancia, ¿no? Entonces, él lo que hace es irse a Rusia, irse a todas las plazas públicas y tratar de colocar gente en toda Rusia, ¿no? Y es lo que pasa. Y sobre la financiación, bueno, él, por ejemplo, siempre al final saca quién es el que financia, quién es todo. Entonces, más allá de que sí, a lo mejor ciertas personas con ciertos intereses lo pueden apoyar, pero no, esa sí es más una mentira, ¿no? De que está siendo apoyado por Occidente para dinamitar a Rusia. Y para terminar con esto es, la gran diferencia con Navalny y por lo que es peligroso para el régimen es que si él fuera un liberal, pues digámoslo, una persona que luchara por las minorías, ¿no? Que representara los valores democráticos occidentales y progresistas, no sería popular en Rusia, porque aquí es una ciudad muy conservadora, ¿no? Entonces, no tendría campo para crecer. ¿Por qué se teme tanto? Porque tiene campo para crecer, porque él también es bastante nacionalista, porque es bastante conservador en ciertas cuestiones. Entonces, no es tan diferente a Putin en ciertas cuestiones nacionalistas, ¿no? O sea, él sí representa ese nacionalismo ruso y esta idea de una Rusia para los rusos que puede encontrar mucha apoyo en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso no es el típico líder occidental que representa unos valores progresistas, ¿no? Entonces, por eso es por lo que también es peligroso puede ser peligroso para el Kremlin porque representa mucho de lo que ellos representan, pero con una cara más nueva y para las nuevas generaciones, ¿no? Renovado, exactamente. Ajá. Sí, Diego, Gustavo. Sí, yo tengo una pregunta. Pues como hemos mencionado, bueno, como se ha mencionado previamente, yo creo que si se lo hubieran querido asesinar o algo así, yo creo que sí lo pudieron haber hecho, pero mi pregunta va en este sentido. ¿No se habla entonces de un autoatentado? Porque después de esto, pues el despegue que tuvo, las crisis, incluso por ejemplo con un gasoducto con Alemania por este tema, todo lo que ha desatado, la relevancia que toma este atentado, este intento de asesinato, ¿no se habla entonces de algún tipo de autoatentado que él que haya generado en su equipo, no sé quién sea, pero para que tomara esta relevancia a nivel internacional de esta magnitud después de esta situación? Sí, no. Yo creo que esto, yo lo he investigado, no he encontrado a ningún especialista serio en Rusia que lo diga, ¿no? Fuera de los propagandistas del gobierno, ¿no? Y yo también lo que he alcanzado a investigar no me da, yo absolutamente no creo, sobre todo después de que se ve esa historia de qué pasó con ese envenenamiento, eso realmente no lo creo. Aquí más que nada lo que habrá que poner atención es que Rusia no es un monolito, ¿no? Entonces, que no es que Putin diga y no. Simplemente en Rusia hay diferentes grupos que persiguen, que persiguen el objetivo de que se mantenga este gobierno, ¿no? Entonces, el que haya fallado ese envenenamiento se puede atribuir a esta falta de comunicación y pericia de ciertos aparatos del gobierno, ¿no? Que no haya comunicación entre ellos porque no es un monolito. Entonces, lo que pasa es que, lo envenenaron, pero sí, ¿no? Pero no con el visto bueno que el presidente lo haya dicho, ¿no? Simplemente puede dar como su anuencia y eso es por lo que se puede atribuir, ¿no? Y ese autoatentado realmente, sí, viendo los análisis serios, yo no tendría razón para creer ese autoatentado, ¿no? Más bien unas poco de esas teorías de la conspiración de que todo lo que pasa en Rusia es patrocinado por Occidente, ¿no? Entonces, por ahí no creo que vaya. Yo creo más bien lo que estamos viendo ahora es que Rusia no es ese monolito que creíamos y que entonces lo que pasa es entre esa falta de comunicación entre las diferentes instancias del gobierno, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos años es que Putin ha empezado a delegar muchas cosas, ¿no? Entonces, como ya viene la sucesión, él se ha salido de muchas cuestiones principales en el gobierno. Solamente él sale, por ejemplo, a anunciar lo del Sputnik, ¿no? O sale a anunciar que dice algo sobre algún presidente, pero muchas cuestiones ya las delega, ¿no? Entonces, en ese delegar ciertas cosas es donde podemos ubicar esta falla de no
no matarlo, ¿no? ¿Qué es lo que mencionabas en el episodio pasado, ¿no? O sea, Putin tiene la validez constitucional para poder seguir en el mandato, seguir siendo presidente, pero es algo que no ha decidido, es algo que no sabe y que no sabe si desea continuar, bueno, sí vigente, pero no como siendo la figura principal del gobierno ruso. Sí, no. Y al otro, sí, y lo otro que te iba a mencionar es, pues también las demandas que ha hecho Navalny en los últimos días, estando desde la cárcel, ¿no? Que está recibiendo tortura psicológica, por ejemplo, que lo despiertan 8 veces durante la noche los guardias en la cárcel, un intento de no dejarlo descansar, no dejarlo dormir, que ha manifestado dolores de un nervio, de una pierna y no se le ha atendido. Entonces, vamos, en cuestión internacional se mantiene vigente, e incluso Sí, no. estando preso. Y aquí la cuestión, sí, para poder igual ir cerrando, es esta, ¿no? Yo, por ejemplo, a la figura de Navalny, yo a veces lo veía, a veces no me caía tan bien, ¿no? Y lo que pasa es que yo empecé a ver, dije, bueno, a ver qué pasa cuando regrese, ¿no? Y cuando regresa, yo estoy viendo la transmisión en vivo por un canal de internet, y realmente, ¿no? Va llegando el avión, tú ves como en el mapa va llegando, y 10 minutos antes lo desvían ese avión a un aeropuerto en el norte, ¿no? En Moscú hay 3 aeropuertos. Entonces aquí lo desvían de un aeropuerto que es el Vnukovo a Sheremetyevo. Totalmente. Es como, no sé, en la Ciudad de México mandar un avión de Cuernavaca a Querétaro, ¿no? Entonces, bueno, lo mandan allá, y lo que pasa es, otros 4 aviones los mandan, ¿no? Y luego la razón fue que se descompuso la barredora de nieve y por eso no pudo aterrizar, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando ves esa reacción, dices, oye, no, o sea, no puede ser y aparte el riesgo, ¿no? De empezar a desviar aviones, pues puede haber un riesgo de un accidente, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, digo, no. Luego llega, y cuando está en el control de pasaportes, igual, luego se lo llevan, pero sin ninguna claridad, ¿no? Se lo llevan a un juicio un poco sumario a las afueras de Moscú, donde hay un juez que improvisa. Entonces, todavía una barbaridad de cosas, y es cuando yo me entiendo a todos esos especialistas cuando sí, yo no le apoyaba mucho a Navalny, pero cuando pasa esto es indignarse que se atrevan a hacer esto, ¿no? Y luego lo que pasa después, que, bueno, lo encarcelan, él saca este video, que es el del Palacio de Putin, que lo saca y en 10 días tiene 100 millones de visitas, ¿no? Entonces es un golpazo duro, y entonces él al principio del video dice que ese video lo grabó en Alemania, pero que lo va a sacar hasta regresar a Rusia para que vean que no le tiene miedo a Putin, que fue el que lo quiso asesinar, ¿no? Y entonces saca ese video, como tiene un impacto tan grande, todo el mundo tenía que ver con ese video. Entonces, obviamente, la reacción del gobierno todavía fue una reacción muy feroz. ¿Y qué pasa? Entonces, él y su equipo llaman a una protesta masiva en toda Rusia. Y lo que pasó fue que nunca esperaron que saliera tanta gente. Realmente salió mucha gente, y de todas las edades. Y lo que pasó fue que la gente del gobierno empezó a decir, es que esos son puros niños que no saben nada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso indignó todavía más a la gente, esa reacción. Y esa reacción brutal, ¿no? Y después, otras 2 veces, por ejemplo, aquí en San Petersburgo, cuando llamaban el equipo de Navalny a cierta protesta, se veía que todo Nevsky y todo el centro lo cerraban, ¿no? Y estaba patrullado por una especie de policía, que es la OMON, que es como una policía especializada, que tú los ves y es como le dicen aquí los cosmonautas, porque se ven con unos cascos, con unos tanquetas de unas llantas de un tamaño que tú ves eso y claro que te da miedo, ¿no? Entonces, o sea, una presencia en el centro para intimidar a la gente que no salga, ¿no? Entonces, esa reacción, y todavía después, ¿qué pasa, no? Que yo que estoy en las universidades, se empieza a correr la voz de que todos esos estudiantes o toda la gente que esté apoyando a Navalny, que salga a las protestas, los corren de la universidad, ¿no? O la gente que esté siguiendo a Navalny en ciertas redes sociales, ¿no? Entonces empieza unas autocensuras de todo el gobierno que resulta indignante, y lo que hace es provocar una reacción de la sociedad que bueno, de una indignación de que no pueden hacer esto, ¿no? Y para terminar, bueno, sí, esta semana él sale, bueno, en la cárcel sale que está siendo torturado, ahora sí que se le están pasando de la mano, y esta semana, entonces, su equipo pidió
juntar una serie de firmas para lo que están llamando a la marcha más grande de la Rusia postsoviética, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Lo que quieren hacer es, lo que pasó fue que en esas 2 marchas de enero, prácticamente el 80% de su equipo lo pusieron bajo arresto domiciliario, ¿no? Entonces, realmente se quedaron sin gente, tuvieron que parar porque nunca esperaron una reacción tan feroz del gobierno y realmente no podían arriesgarse porque se iban a quedar sin gente, ¿no? Y la razón del gobierno para arrestarlos fue que rompieron las medidas sanitarias del coronavirus, ¿no? Entonces, ahora en Rusia ya se levantaron prácticamente todas las medidas del coronavirus, excepto el poder organizar meetings, ¿no? Entonces, como esas personas llamaron a un meeting por redes sociales, están bajo arresto domiciliario por 3 meses, ¿no? Entonces, ellos lo sacaron del juego, entonces se reorganizaron, dijeron que iban a sacar a la gente en primavera, y es lo que va a pasar, ¿no? Vamos a ver el siguiente movimiento, y todo esto es con miras a las elecciones de la Duma, ¿no? Algunas personas de su equipo están siendo candidateadas como candidatos independientes en Moscú, ¿no? Entonces, ellos están entrando con todo, y lo que sí la oposición ya está en torno a él, ¿no? Entonces, lo que están llamando es que toda esa oposición se una, y que la manera más inteligente va a ser de tratar de colocar por lo menos gente de oposición real en la Duma en las elecciones de este septiembre, ¿no? Entonces, va para largo este conflicto, ¿no? Vamos a ver cómo... Va para largo y estamos un poco en terreno desconocido, ¿no? Ante esta importancia creciente que cobran las figuras. Sí, y para el gobierno, ¿no? Porque sí se cimbró un poco, ¿no? Y ya para terminar eso, o sea, sí se cimbró, pero tampoco es que esté cerca el fin o algo, ¿no? Como muchos politólogos lo dicen, bueno, las élites alrededor de Putin están súper consolidadas, él ha consolidado su poder a través de los aparatos de seguridad, entonces, como nosotros hemos visto en muchas partes del mundo, tiene que haber una grieta dentro de las élites para que haya algún cambio, ¿no? Y aquí, como Navalny es un outsider, no tiene ningún apoyo de las élites, ¿no? Entonces, aquí en Rusia puede pasar de que en 200 años nada cambia, y de repente, porque las élites están consolidadas a través del líder ruso, y de repente en 3 días, pum, ¿no? Como, no sé, la Revolución de Octubre o de los 90, ¿no? Entonces aquí en Rusia es así, mientras las élites no se empiecen a pelear de cierta manera, puede no pasar nada en mucho tiempo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, transitando a temas de política exterior, Rafael, pedirte que nos cuentes un poco sobre las reacciones que hubo, bueno, primero con la nueva administración en Estados Unidos del presidente Biden, vis a vis obviamente del gobierno de Putin, y pues empezó luego la polémica, ¿no? Con esta... Ahí sí se están moviendo las cosas. Ajá, reiteró este calificativo a Putin de que es un asesino, ¿no? Un matón. ¿Cómo... ¿qué reacciones? ¿Cómo se ha tomado en Rusia? Ajá. Sí, bueno, lo que se tomó aquí en Rusia fue como Biden, bueno, ya vemos que es experimentado, él estuvo aquí en la Unión Soviética en los 70s, es como, él sabe este juego de hablarle un poco a estos políticos con todavía la mentalidad de la Unión Soviética, ¿no? Entonces lo que se habla es como decir, bueno, Putin, si Biden dijera voy a ser amigo de Putin, no lo respetarían. Pero si él le dice que, tú eres un matón, así se puede ganar respeto del líder ruso, ¿no? Entonces, como tratarles de hablar más o menos en su lenguaje, eso se entendió un poco con tratarles de un respeto, ¿no? Porque Putin también le contesta primero tratando de escalar la situación un poco y a la vez desescalarlo, ¿no? Primero dice, no, con una frase diciendo, no, el que es lo será, ¿no? El que lo dice lo es. Pero él inmediatamente dice, bueno, pero... es una cuestión más de psicología, yo lo de su salud, y ya al final de su discurso dice, bueno, podemos tener un debate con los Estados Unidos. Entonces lo que pasa aquí con Estados Unidos, y creo que lo mencioné la vez pasada, es que las relaciones están en un mínimo, pero mínimo histórico, y realmente no hay ninguna posibilidad de cambio, ¿no? Si lo que vemos ahora, por ejemplo, antes en Rusia, no recuerdo cuántos consulados había, pero ahora en un país tan grande solamente está el consulado y embajada de Rusia en Moscú. Y ya, por ejemplo, aquí en San Petersburgo está cerrado, en otra ciudad está cerrado, ¿no? Entonces, las relaciones están en un mínimo y lo único que se reducen es, como lo dije la vez pasada, que no haya una guerra por error en Siria, en algún lado,
mantener la comunicación básica para que no haya un conflicto bélico entre ellos dos, y tratar de que haya cierta comunicación en cuestión de grupos terroristas, en cuestiones de seguridad principal, pero fuera de eso las relaciones prácticamente no existen, ¿no? Y Rusia tampoco depende de Estados Unidos en nada. Entonces, en la presidencia de Donald Trump, ¿qué tanto fue diferente? O sea, ¿qué tantos consulados y tanta relación más así del día a día, no tanto las declaraciones, sino del día a día, sí había de presencia americana en Rusia? Es que aquí es lo que pasa, ¿no? No, la tendencia es la misma desde Obama, Trump y Biden. No importa quién sea el presidente, la tendencia de ese conflicto va a la baja y no hay en la mira porque si uno se pone a ver lo que pasa en Estados Unidos, también hay una rusofobia muy grande, ¿no? Entonces es como un poco el conejillo de indias, ¿no? Entonces Putin puede meter a Navalny a la cárcel y se indigna, ¿no? Pero en Arabia Saudita matan a un opositor ahí en la embajada y ahí tampoco hubo tanto problema, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que ya es una tendencia desde Crimea y no importa quién sea líder, vienen a la baja, ¿no? Entonces, con Obama se empezaron a cerrar consulados, con Trump también se cerraron y ahora con Biden, ¿no? Entonces, la tendencia es la misma. Con Trump había cierto optimismo porque podía él ser un poco, tener actitudes más positivas hacia Putin, pero el establishment demócrata, republicano, no importa quién, es bastante antirruso, ¿no? Entonces yo creo que visos de ciertas mejoras en todo en esta década, ¿no? Yo no veo algún mejoramiento en 10 años. Claro. Gustavo. Y respecto a esa relación, bueno, pues nula relación, porque al final de estos dichos todos dijeron que los canales seguían abiertos, que pues diplomáticamente, ¿no? Estos conflictos. Entonces, como tú nos mencionas que los canales de comunicación son pues prácticamente nulos, las acusaciones que se dieron, ¿hay algún tipo de repercusión en el sentido de... porque y todo el mundo... retomando un poquito el tema anterior, porque todo el mundo impuso sanciones y todo eso, que a Rusia pues vemos que siempre pues, pues no le afectan. En el caso de las acusaciones de asesinato, que en efecto, como mencionaste, que la respuesta de Putin fue pues como juzgan, viven. Entonces, hubo más respuestas, por ejemplo, de otros funcionarios rusos, respuestas más fuertes de este tipo de acusaciones. Entonces, hasta al embajador ruso lo llamaron a consultas a Moscú. Por primera vez Entonces, todas estas señales quiere decir que si hay algún para tipo, analizar ¿no? los primeros 100 días de gobierno, ¿no? De Biden. Sí, pero bueno, claro que no es coincidencia que después de estas declaraciones de repente lo manden llamar para analizar los 100 días de gobierno, ¿no? Entonces, sí, no, eso creo que no había pasado ni en la época soviética, eso sí es inaudito, ¿no? Entonces, es una prueba de que sí estamos ante un mínimo. Pero bueno, la idea de Estados Unidos es como bombardear a Rusia con sanciones, esperando que haya un resultado similar al de la Guerra Fría, ¿no? Que de poco a poco estarles minando, hay un resquebrajamiento en las élites de Rusia, que las élites digan, oye, ya basta de sanciones, nosotros queremos gastar nuestro dinero en Occidente. Entonces, eso es lo que le están tirando, ¿no? Sancionar a las élites y que en esas élites pueda haber una grieta en donde digan, bueno, porque lo que pasa a esas élites que antes se iban a vacacionar a Europa, a Estados Unidos, pues ya no, tienen que tener todo en Rusia. Entonces, yo creo que eso es lo que le están tirando, y en Rusia lo que pasa es que le están tirando otra vez bueno, no es la primera vez que nos peleamos con todo mundo, entonces nosotros nos podemos sostener y no importa las sanciones, ¿no? Eso, y también empiezan a competir. Y en este aspecto hay algún tipo, ¿no?, de... China, por ejemplo. Sí, y solo para terminar, o sea, lo que pasó, por ejemplo, con Crimea es que cuando vienen las sanciones, las primeras sanciones en 2014, uno de los primeros miedos del gobierno era que Mastercard y Visa los bloquearan. Entonces, ahí hubo un gran problema. Entonces, en Rusia, durante 4 años hubo un cambio, y en Rusia sacaron su propia tarjeta que se llama Mir, ¿no? Como la antigua estación que se llama Paz. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en el gobierno y a mí me pagan a través de la carta Mir, ¿no? Entonces, si de repente Rusia se pelea con todo Occidente y Mastercard y Visa dicen, aquí no hay dinero, Rusia tiene ya su propio sistema para subsistir, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Entonces, estos 4 años sí realmente fue un éxito el que la Mir
en 4 años funcionara en toda Rusia, y creo que funciona a veces en Turquía, Irán, en pocos lados, ¿no? Pero sí tiene un sistema ya de que si es, o sea, o del Internet, ¿no? Entonces Rusia está preparado para, digamos, un apocalipsis un poco en términos políticos que otros países, ¿no? Por un lado, pero por otro, esas peleas hace que obviamente el país no se desarrolle, que no tenga las tecnologías que requiere, y que también la gente se empiece a quejar, que diga, bueno, ya estuvo de tantas sanciones, de pelearnos con todos, queremos vivir mejor, ¿no? Más allá de nuestras ideas, ambiciones geopolíticas. Entonces es una presión efectiva sobre el gobierno en el frente externo. Sí, muy a largo plazo, ¿no? O sea, pero sí, al final sí puede ir minando, y fue lo que pasó a veces en la Unión Soviética, ¿no? Que hubo un resquebrajamiento de las élites, y las élites lo que quisieron es, bueno, tener sus activos en Occidente, y bueno, fue lo que pasó. Pero yendo acá, a Rusia generalmente esa relación con Estados Unidos como que es ya la misma cantaleta, ¿no? De que, bueno, se van a decir de cosas, se van a pelear, pero la que realmente más importa aquí en Rusia es la relación con Europa, ¿no? Porque realmente ahí sí es como una relación de hermanos. Estados Unidos siempre es como ese rival geopolítico, pero Europa sí es como, pues, Rusia en general es parte de la civilización europea, ¿no? Es parte de una gran Europa. Entonces, aquí la cuestión siempre es Europa, ¿no? Entonces, lo que Rusia quiere, a Rusia sí no le importa mucho Estados Unidos, pero lo que a Rusia le importa es mejorar las relaciones de alguna manera con Europa, y que no se vayan al nivel tan bajo que tienen con Estados Unidos, ¿no? Esa es la clave. Hay mucha codependencia, ¿no? Por ejemplo, Rusia suministra de mucha energía o gas al centro de Europa, pero también Europa suministra en gran medida durante el invierno ruso en cuestiones agroalimentarias, agroindustriales. Sí, exacto, ¿no? Y aquí también nos vamos un poco a la historia, ¿no? O sea, si nosotros vemos, no sé, a los literatos rusos, hasta Dostoyevsky o los del siglo XX, siempre hay esta idea, ¿no? De esta pelea como entre hermanos, ¿no? Que de repente se quieren y de repente se odian, ¿no? Yo hace poco escribí ahí en nuestro foro un artículo desde la literatura, ¿no? Desde un poema que hablaba de Rusia como una esfinge que mira empapada de sangre a Europa con odio y con amor, ¿no? Esa es la clave, con odio y con amor. Entonces, esta dinámica siempre es de un va y viene, ¿no? En los 90s, cuando cae la Unión Soviética, había como esta idea de que Rusia formara algo con Europa, no que fuera parte de la Unión Europea, pero que no tenían claro qué, pero jalar hacia el mismo lado, ¿no? Que hubiera algo común con Europa. Pero después de los 2000 es cuando esta idea se empieza a resquebrajar, y totalmente se viene abajo en el 2014, ¿no? Antes, la idea de Europa siempre era que, bueno, que Rusia tarde o temprano se vuelva una democracia occidental, y al 2014 eso se viene al traste, y según los especialistas, bueno, la relación entre Rusia y Europea está muerta desde el 2014 prácticamente, y ahora, por ejemplo, en 2020, este febrero, ¿no? Vino el comisionado europeo a Moscú, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, hizo que, bueno, que las relaciones, que están listos para romper las relaciones en todos los sentidos con Europa, ¿no? Pero estas relaciones de Rusia con la Unión Europea como entidad ya están rotas. Ahora sí que no hay nada más que romper, y entonces lo que Rusia se esfuerza es a establecer relaciones bilaterales con ciertos países, ¿no? Con Hungría, con Eslovaquia. Entonces es lo que trata Rusia. Ya no tratar con la Unión Europea, porque ahí no hay para dónde. Entonces tratar con diferentes países en diferentes situaciones, ¿no? Y es también en lo que entra un poco ahora con la vacuna rusa y el Sputnik, ¿no? Entonces tratar de... la Unión Europea no deja que entre el Sputnik, entonces lo que Rusia hace es tratar individualmente con ciertos países con los que puede tener afinidad, o donde los líderes no son abiertamente anti-Rusia, tratar de establecer ciertas pautas de cooperación, ¿no? Claro. ¿Algún otro comentario? Oye, Rafael, Entonces está la relación sí, ahí con Europa, o sea, nada más ahí de, bueno, si será algo bueno y si no, pues también. Entonces, ellos trabajan con los países individuales. Entonces, por ejemplo, esto de la vacuna que mencionas, es por eso que él está, pues, por ejemplo, no sé qué tanto le haya parecido que a México le hayan llegado vacunas desde Sputnik 5 a Estados Unidos, por ejemplo. Y el comentario anterior que quería concluir es, por ejemplo, la relación, porque la relación con Estados Unidos-Rusia, desde que estaba con Barack Obama,
Barack Obama en su momento dijo que Rusia era un país totalmente irrelevante. Después incluso le preguntaron a Donald Trump que si Putin era un asesino, y Donald Trump dice que pues ellos también tienen muchos asesinos y que su país pues no es inocente. Entonces como que pues, ¿qué caso tiene esa pregunta? Se la hacen a Biden y bueno, ya sabemos la respuesta. Entonces, exacto, entonces derivado de todo esto incluso va a haber algún cambio en los acuerdos de armamentos, porque pues llamar al embajador ruso a consultas y ver temas que ya se estaban moviendo en cuestión de armamentos y todo eso, ¿va a haber algún cambio drástico en este tema o cómo lo ven desde allá? Pero es que acuerdos con armamentos casi no hay. Lo único fue el nuevo START que se claro. hace en enero otros 5 años, pero lo que yo he visto ahora los especialistas es que dicen que, bueno, allá hay que irse haciendo la idea de que Rusia va a convivir con Estados Unidos ya sin ningún acuerdo nuclear, ¿no? Entonces, que no va a haber nada legal que los limite. Entonces, por ahí yo creo que este es el último, y si la situación sigue así, de acuerdo de momento no creo que haya más, ¿no? Entonces, ahí más bien lo que más preocupa aquí Rusia y como seguridad es con esta parte de Europa, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, con el Nord Stream 2, que Estados Unidos ha hecho todo para que se cancele, y Alemania, a pesar de que ha condenado a Rusia por lo de Navalny, no lo han parado y se va a terminar. Ya está casi terminado, ¿no? También. Ajá, entonces ahora porque es otra idea de Estados Unidos como lejos, pero Europa dice, bueno, sea lo que sea, este es nuestro vecino y tenemos que convivir con él, ¿no? Y siempre ha sido mejor estar no en malos términos con Rusia, ¿no? Entonces, lo que están esperando, bueno, es con esto de Navalny mantenerlas al mínimo, pero tampoco romperlas en lo que es países individuales, ¿no? Y es el mejor ejemplo de Alemania de esta practicidad, de que sí lo condenan, sí están en contra, pero ese proyecto se llevó a cabo, ¿no? Y, por ejemplo, y eso es lo que voy, con Rusia y Europa es más bien que nada con estas cuestiones bilaterales, ¿no? Entonces, Rusia lo que está tratando de hacer es tratar de hacer buenas relaciones con ciertos países y tratar de que por ahí no se le vengan en contra a toda la Unión, ¿no? Y que de cierta forma, digo, del lado de Estados Unidos, lo que hemos hablado en otros episodios, Estados Unidos con la nueva administración de Biden busca restablecer el status quo que tenía antes, ¿no? El regresar a foros, a organismos internacionales, a pactos, a protocolos, y de alguna manera también volver con los enemigos naturales, como lo de Rusia, tener otro tipo de conversaciones con China, y eso por parte de Estados Unidos. Pero tratando el tema de esa parte del mundo y de nuevos socios y nuevos acercamientos y no depender tanto de Occidente o de la relación con Estados Unidos, ahí para terminar con comentarios rápidos sobre la relevancia que ha ido tomando en los últimos años China para Rusia. Hay un pacto ahí entre Rusia y China de amistad, cooperación, fronteras y no tiene un nombre muy extenso de muchas cosas, que cumple 20 años y en automático parece que se va a extender, ¿no? Por otros 5 años. Pero ahí cómo se percibe la relación, la cooperación entre los chinos y los rusos. Bueno, la cooperación ha ido avanzando de poco a poquito bastante, ¿no? Entonces, yo creo que, y una de las cosas que cuando hace unos 10 años empezó a hablar de esta alianza, le dice la alianza estratégica, ¿no? Realmente entre Rusia y China, mucha gente dudaba, ¿no? Entonces, a mí me gusta dar un ejemplo de historia de que Rusia, el primer país con quien estableció relaciones diplomáticas China fue Rusia, históricamente, ¿no? Entonces, y han sido dos culturas, civilizaciones totalmente diferentes que prácticamente en toda su historia se han podido entender, ¿no? Fuera de un conflicto con Mao y la República Popular China y la Unión Soviética, realmente ha habido un entendimiento, ¿no? Entonces, cuando la gente luego se volcaba a decir esa alianza nunca va a funcionar, bueno, es que no han leído historia, porque ellos, Rusia y China, con todas sus diferencias se han podido entender, ¿no? Porque en ese sentido Rusia es un país mucho más multiétnico, multinacional, y ha tenido mayor diálogo con otras partes del mundo, ¿no? Y sí, esa alianza estratégica empieza a tomar forma cuando Putin regresa en el 2012 y Xi Jinping llega a la presidencia en 2013, ¿no? Entonces ahí es cuando el primer viaje que hace Xi Jinping al extranjero es hacia Moscú
Y es como mandar un mensaje, ¿no? Pero todavía seguían las relaciones con Europa, no venía Crimea, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a desarrollar más después de lo de Crimea, que Rusia poco a poco empieza a voltear a China, ¿no? Entonces, lo que dijeron en Occidente fue, no, pues ahora Rusia se va hacia China, pero tarde o temprano va a volver. Ese es, como decían, un matrimonio de conveniencia que tarde o temprano se van a divorciar y se van a volver enemigos, ¿no? Pero lo que ha pasado es que en estos 10 años, de poco a poquito se han empezado a tejer redes entre los dos países y estas redes ya empiezan a dar sus frutos y poco a poco, ¿no? No sé, por ejemplo, ya tiene como 4 o 5 años que en Rusia están tú vas al aeropuerto a muchos lados y está en inglés, en ruso y en chino, ¿no? Entonces, muchas cuestiones de infraestructura ya están en chino, muchos turistas todas esas formas cuentan, ¿no? Sí, esas formas cuentan, ¿no? Y eso sí, yo creo que fue hace como 5 años donde en todos los aeropuertos tú ves las pantallas y están primero en ruso, en inglés y en chino, ¿no? Todo. Y eso van contando. Entonces, y uno de los mejores, yo creo, para ver cómo ha cambiado las cosas es que en 2013 el intercambio económico con la Unión Europea de Rusia equivalía al 50% de todo el comercio total, 50% en 2013, y con China era el 10%. Ahora, en 2020, fue 40% con Europa y 20% con China, ¿no? Entonces, el comercio con Europa son 2 veces más, sí, pero hace 7 años era 5 veces más, ¿no? Entonces, se han desarrollado estos lazos y también poco a poco, por ejemplo, China le ha entrado más proyectos en Rusia ha compartido más cierta tecnología con China, se han acercado militarmente, entonces ha habido acercamientos prácticamente en todos los ámbitos. En estos 7 años ha habido situaciones que pueden ser nombradas como parteaguas, ¿no? Y ahora entonces está un poco en un dilema, ¿no? Rusia ya se ha acercado a China, entonces, ¿qué va a pasar, no? Lo que se ha mencionado mucho en el mundo es que, bueno, se va a hacer un error y esa sería la única manera en que pueda haber realmente un contrapeso para Estados Unidos y para Occidente, es que haya una alianza real y militar y estratégica entre Rusia y China, ¿no? Lo que hay ahora es una asociación estratégica y los chinos y los rusos siempre han enfatizado que es una alianza, es una asociación y no una alianza, ¿no? Pero ahora este año ya empiezan a dar visos de que, bueno, si nos obligan, vamos a hacer una alianza, ¿no? Y eso puede repercutir mucho, ¿no? Y lo que pasó fue que antes en Occidente creían que se iban a pelear tarde o temprano. Y ahorita se empiezan a dar cuenta de que si se empujan demasiado a Rusia, y a China también, ¿no? Porque antes China era considerada en Occidente como un competidor, ¿no? Y ahora también está siendo visto como un enemigo casi, ¿no? Entonces, si están empujando sobre este lado, sí van a causar que realmente se junten esos dos países en una alianza estratégica que realmente tiene los elementos para ser un contrapeso, ¿no? Y todo el potencial. Ahora, sí, yo creo que una de las cosas que puede ejemplificar esto es la cuestión en el espacio, ¿no? Una cuestión es, Rusia siempre se pelearon con Estados Unidos, pero Rusia se había mantenido cooperando con Estados Unidos en la Estación Internacional Espacial, ¿no? Y se había negado a empezar proyectos con China. Y este fue el primer año en el que parece ser que, bueno, empieza a tratar de anunciar proyectos con China y dejar a un lado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, los últimos, digamos, puntos fuertes de conexión con Occidente se empiezan a perder y se empieza a ir a China, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo que realmente hay una relación muy buena con China. Antes nada más era entre las élites, ¿no? Y ahora ya es un poco entre las sociedades, ¿no? Y ha sido ciertas, como me lo dijo un experto que cuando fui a hacer una investigación a la parte, al lejano oriente ruso, que está pegado a China. Entonces, ahí es interesante porque cuando vas a esa parte es como un barómetro, ¿no? De tentar crear las relaciones. Antes la gente en esa parte de Rusia le temía un poco a China, ¿no? Y ahora ya lo empiezan a estar viendo realmente como un socio. Y ese especialista me decía que, que la tendencia es a tratar de crear lazos en todos los niveles, ¿no? En universidades, en cuestiones culturales, económicas, y que esos lazos al final rindan frutos y
haya cierta confianza, porque lo que había es que, bueno, se llevaban Rusia y China, pero había cierta desconfianza, ¿no? De los rusos sobre todo, decir, bueno, China está con nosotros, pero tarde o temprano nos pueden traicionar y a lo mejor van a querer ocupar Siberia, ¿no? Pero poco a poco lo que se han estado haciendo es tratar de que Rusia y China, que si hay algún movimiento brusco entre las relaciones, se haya construido toda una estructura de confianza que permita mantener esa relación estratégica que hay, ¿no? Esa asociación. Y realmente sí es muy importante, y yo estaba leyendo unos artículos que dicen que todavía sigue siendo obviamente más importante Europa y Estados Unidos, pero si esta tendencia sigue, en unos 10 años, China va a ser el más importante, ¿cómo decir?, socio para Rusia, ¿no? Entonces, todavía la balanza no se inclina hacia el otro lado, y nunca se ha inclinado, pero si sigue con estas perspectivas en otros 10 años, creo que se puede dar ahora sí una modificación en el orden internacional de una gran envergadura, ¿no? De acuerdo. Gracias, Rafael. Dicho esto, vamos rápido con Diego, que nos preparó una pequeña cápsula con información económica sobre la relación entre Rusia y México. Gracias. En esta sección de Diegonomics, bueno, ya hablamos de lo que es Rusia internamente, Rusia con Estados Unidos, Rusia con China, pero ¿qué es Rusia para México? Rusia para México es nuestro socio comercial número 35, con apenas la participación del 0.16% del comercio total de México. Es nuestro destino de exportaciones número 33, con participación apenas del 0.10%, y de importaciones es nuestro socio comercial número 30, con apenas el 0.23% de la participación. El comercio total entre México y Rusia en 2020 fue de 1.292 millones de dólares. Esto fue menos a lo registrado en años anteriores, principalmente por la pandemia. Y esto se divide en que México exportó a Rusia 421 millones de dólares e importamos productos de Rusia en 870 millones de dólares. Nos genera esto una balanza comercial negativa de 449 millones de dólares. Lo principal que exporta México a Rusia, lo repetimos como en otros episodios, es el sector automotriz y el sector eléctrico-electrónico. Entonces, hay automóviles, partes, autopartes, accesorios de vehículos, aparatos eléctricos para telefonía, también cerveza. En algunos otros países también hemos visto este caso de la cerveza ahí como el cuarto o quinto producto de exportación. Y lo que importamos de Rusia son principalmente minerales, aluminio, químicos, fertilizantes, productos intermedios de hierro o acero, caucho, mucho de este tipo de bienes intermedios. Y la inversión que ha habido acumulada de 1999 a 2020 de Rusia en México es apenas el 0.2% de la inversión extranjera directa total recibida por México, y apenas suma 131, casi 132 millones de dólares, y únicamente hay presencia de 107 empresas de inversión rusa en nuestro país. Entonces, esa es la radiografía, lo que representa Rusia para México. Muy bien, amigos, y ya nada más, antes de irnos, procedemos con la sección de recomendación de la semana. Les voy a recomendar un sitio con mucho material sobre el tema, que se trata, obviamente... ¿De qué, Memo? ¿De qué se trata? Obviamente. Se trata, obviamente, del sitio sobre este proyecto que encabeza Rafael, el foro Rusia-México, en donde encontramos artículos de interés público. Pero bueno, más bien tú, Rafael, ¿por qué no nos hablas de ello? Sobre el tipo de contenido que podemos encontrar ahí para los interesados en Rusia y su entorno geopolítico.
Sí, bueno, aquí una de las cosas más importantes es que es un sitio desde Rusia para México y Latinoamérica, ¿no? Porque como hemos visto mucho que se escribe de Rusia, de gente que está afuera, que ni ha vivido aquí, que ni siquiera habla ruso, ¿no? Entonces aquí los textos que se escriben sobre los que se citan o los materiales son prácticamente en ruso. Y bueno, yo que soy el que lo dirijo, pero todo el resto de los colaboradores son rusos, ¿no? Entonces son especialistas rusos y de diferentes, no sé, campos ideológicos, diferentes visiones, ¿no? Entonces, y lo que estamos tratando ahora es de publicar cada semana un artículo diferente. Por ejemplo, si ven ahora que se acerca el Día de la Cosmonáutica en Rusia, publicamos un artículo sobre astropolítica, Rusia, Turquía, ¿no? El feminismo en Rusia también, lo que vimos. Publicamos sobre Navalny dos artículos sobre las élites en Rusia, y vamos a tratar de estarnos moviendo, ¿no? Con Rusia, China, Rusia, Japón, y tratar de consolidarnos como una voz autorizada no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo, ¿no? Por eso la página está en inglés, para tratar de consolidarse como, de alguna manera, como un think tank en la cuestión de Rusia, ¿no? Y al final tú lo decías ahora con la cuestión económica, bueno, casi no hay relación económica, es muy baja, y realmente el objetivo de este foro es tratar de crear lazos, ¿no? Entre estos dos países, y que realmente se conozca más Rusia, y sobre todo, lo que yo, otra vez, crear lazos, y por eso, por ejemplo, dentro del marco del foro estamos tratando de hacer diferentes proyectos, ¿no? Ahora el 12 de abril vamos a organizar una conferencia sobre astropolítica vía Zoom con especialistas de México y aquí en Rusia, y otra idea es organizar el primer foro Rusia-México seminario en noviembre, ¿no? Si las condiciones nos lo permiten, en México, ¿no? Para tratar de ya sentar tierra, porque este proyecto obviamente se creó aquí durante la pandemia, entonces nada más estamos aquí, ¿no? Yo no he podido ir a México, entonces también una de las ideas es tratar de ir a México y empezar a tratar de crear lazos con México, y que gente de México también participe, ¿no? Porque ahora nada más estamos yo y todos los colaboradores rusos, ¿no? Entonces, al final de cuentas es tratar de esto, y sí, por el momento son publicaciones semanales. También vamos a entrar con un poco de blogs sobre ciudades rusas, y bueno, y aquí lo importante es el material, ¿no? Que realmente yo no he encontrado este material en otros sitios de habla hispana, ¿no? Yo lo he buscado y realmente de repente en inglés se encuentra algo, pero no en español, ¿no? Muy interesante información desde la fuente de origen, que sin duda mantendremos nuestra difusión sobre ello. Y pues agotamos los temas, colegas, amigos. Otra vez muchas gracias, Rafael, por acompañarnos, por tu tiempo. Gracias, Gustavo, Diego, Oscar en producción. Gracias a la audiencia. Acuérdense que también salimos en Spotify, Equilibrio de Poder. Y hasta la próxima. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Un gusto, Rafa. Igual un gusto. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.